Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate, feliz comienzo de semana. Bueno, vamos a comenzar por hablar de estos aliados que tenemos aquí en el sur de la Florida para enfrentar la grave crisis de medicinas en Venezuela. Se trata de PharmAid. Visita la página web de PharmAid, ahí la tienes en pantalla, farm-aidrx.com, y ahí vas a poder leer todas las condiciones que ellos tienen para poderte vender las medicinas y enviártelas a Venezuela. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, PharmAid está afiliada a todas las empresas de seguro, de manera que con tu tarjetica de seguro todo te va a salir mucho más económico. Bueno, vamos a comenzar este segmento entre ustedes y yo. Estamos solamente ustedes y yo, hablando de lo que ha ocurrido hoy, haciendo cierto contraste con la actitud de ciertos políticos supuestos de oposición en Venezuela. Los hechos y sus actuaciones los ponen en evidencia. Ya ustedes van a ver por qué. Aprovechando que la verdad está de moda, vamos a hacer este contraste. Hoy, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro se encargó simultáneamente de allanar casas, oficinas y casas de familiares de los magistrados del TSJ en el exilio, los que han firmado el antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro. Allá llegaron a las casas de todos funcionarios de inteligencia del régimen, que ustedes saben lo que hacen, pues llegan y hacen caída y mesa limpia, roban, secuestran, porque, por ejemplo, en el caso de la magistrada Elenis Rodríguez, vamos a ver el tuit que ella misma publicó, se llevaron incluso a su hermana secuestrada, porque ¿qué es lo que ellos están buscando? Y de ahí ustedes me van a decir si es que no tienen miedo de lo que pueda hacer el Tribunal Supremo en el exilio. Ellos lo que están tratando, ¿verdad?, es de chantajear y de presionar a los magistrados del Tribunal Supremo en el exilio para que no tomen la decisión final contra Nicolás Maduro. Eso les demuestra a ustedes que sí les importa y que sí les afecta y les hace daño lo que están haciendo estos magistrados en el exilio. Vamos a ver lo que publicó Elenis Rodríguez. Dijo: en este momento están allanando la casa de mi mamá en Maturín, Estado Monagas, urbanización Laguna del Paraíso, Villa 472. Mi madre tiene principios de Alzheimer, hago responsable al gobierno por lo que pueda sucederle a ella y a mi familia. Y posteriormente se hizo la denuncia de que se llevaron a la hermana de Elenis secuestrada. La tienen secuestrada porque no puede haber una orden judicial ni nada realmente legítimo contra la hermana de Elenis Rodríguez. Pedro Troconis, que también es uno de los magistrados, es otro de los magistrados, de los 25 magistrados, publicó en su cuenta: denunciamos a ISEBIN, quienes en este momento se encuentran en el edificio en donde está mi oficina, forzando la puerta para ingresar. Diego Arria denunció también: el tarado narco Maduro hizo saquear casa de la magistrada Elenis Rodríguez Martínez en Maturín y luego secuestrar con ISEBIN a su hermana Daisy Milagros Rodríguez Martínez. Enrique Aristiquieta también denuncia: me informan que están siendo allanadas las casas de los magistrados legítimos. Estos desgraciados no tienen límite, después lloriquearán para que se les respeten sus derechos humanos. Juan Pablo García dice: hoy funcionarios del SEBIN allanaron residencia de familiares de la magistrada Elenis Rodríguez, llevándose detenida a una de sus hermanas, presentes y solidarios con el TSJ legítimo y sus familiares, abuso de poder que se deriva del juicio aperturado a Nicolás. Y María Corina Machado publicó: alerta, la magistrada del TSJ legítimo en el exilio, Elenis Rodríguez, me acaba de llamar desesperada porque el régimen criminal ordenó allanar la casa de su mamá, que está enferma en Maturín, Estado Monagas. Con esto reconocen su obsesión por detener acciones del TSJ legítimo. Eso es lo que quieren, intentar que esta decisión no salga. Y entonces, no y que no les importa, no y que eso es basura, no y que eso es inconstitucional, ilegítimo, etcétera. Bueno, ahí vamos a ver qué ocurre, porque hemos tratado de comunicarnos con los magistrados y hasta el momento que estamos haciendo este programa, tenemos información de que están reunidos y aún no van a dar ninguna declaración oficialmente, quizás mañana lo hagan, pero no tengo entendido que no hay ninguna intención de retroceder, porque además ellos sabían a lo que se exponían y sin embargo siguieron adelante. Aquí les voy a hacer como un paréntesis
de esas tareitas que yo les pongo a ustedes. Este fin de semana pude ver la película basada en una parte de la historia de Winston Churchill como primer ministro de Inglaterra. Y se las recomiendo. La hora más oscura se llama, The Darkest Hour. Yo se las recomiendo porque tiene mucho que ver con nosotros. Estamos hablando de que eso fue en 1940. Tiene mucho que ver con lo que pasa en Venezuela, porque ahí la determinación de un hombre como Winston Churchill, que odiaba al comunismo, fue lo que definió a lo que tenemos ahora, el concepto que tenemos ahora del Imperio Británico. Es decir, que si en un momento determinado él, como primer ministro, se hubiera bajado la cabeza y hubiera decidido negociar con Adolfo Hitler, bueno, en este momento Alemania tuviera un territorio más extenso porque hubiera ocupado Inglaterra. Yo les recomiendo que vean la película porque Churchill se enfrentó a todas las presiones y a todas las opiniones que decían que no, que había que negociar porque la fuerza militar de Inglaterra no podía con la de Alemania, con la de Hitler, y bueno, Churchill dijo, no, vamos a luchar hasta el final, porque lo peor que podemos hacer es bajar la cabeza y negociar con un criminal y un asesino como Hitler. Bueno, ¿dónde estará el Winston Churchill en Venezuela? Porque aquí lo que sobra en Venezuela es gente que baja la cabeza. Yo quiero compartir con ustedes una información. Por cierto, no sé dónde, el portal en el que salió publicada, vamos a ver si aparece en el texto. Fue en una entrevista en Globovisión, donde el hijo de Eduardo Fernández dio unas declaraciones que corresponden precisamente a esos que hacen lo que sea por negociar, pero negociar para ellos quedarse con una tajada importante sin importarles el futuro del país. Este señor que ven en pantalla, que es hijo de Eduardo Fernández, y uno dice, bueno, ¿y por qué ella dice que es hijo como si Eduardo Fernández tuviera la responsabilidad? Sí la tiene, porque Eduardo Fernández formó parte de la negociación que, y lo digo con responsabilidad, ya se los dije en programa anterior, no sé si lo vieron, que Henry Falcón hizo con el gobierno para hacerle el juego de las elecciones, para después, el día 20 de mayo, decir, bueno, nosotros ya tienen lista hasta la excusa con la cual le van a explicar al país por qué no ganaron si supuestamente ellos tienen mayoría y la mayoría del pueblo venezolano está desesperado por salir a votar. Porque ese argumento de que la mayoría de los venezolanos quiere salir a votar fue lo que ellos acordaron en esas reuniones. Estoy hablando de los enviados de Henry Falcón, entre los que está Pedro Pablo Fernández, con Jorge Rodríguez, para poder hacer el juego electoral. Yo les voy a leer el texto de la nota de prensa de Globovisión. Bueno, por razones legales de que no se pueden utilizar contenidos de YouTube, de otros canales de YouTube, no les voy a poner el video, pero les voy a leer la nota, porque además yo creo que cuando uno lee se explican mejor las cosas. Fíjense. Esta es la nota de prensa de la entrevista. El coordinador operativo del comando de campaña de Henry Falcón, Pedro Pablo Fernández, aseguró este lunes que la Mesa de la Unidad Democrática da muestras de haberse separado de la realidad que vive el país al llamar a la abstención para el 20 de mayo. A su juicio, no están tomando en cuenta al 80% de los venezolanos que está desesperado por salir del gobierno de Nicolás Maduro. La abstención es un fracaso, es deserción política. Mientras nos inmovilizamos, el enemigo avanza. La abstención no nos lleva a nada, y sobre todo en un país donde el 80% de los venezolanos se acuesta sin comer, no nos podemos abstener porque el país no aguanta más a Maduro ni un día más. Si el liderazgo viviera eso, la realidad fuese otra. El dirigente político considera que el CNE no hace trampa con los votos como se quiere hacer ver en la opinión pública. Es decir, que Úrsula es cándida, honesta, Úrsula es transparente, Úrsula no rompe un plato, Úrsula es una tipa que hay que hacerle un altar, porque ella no hace trampa, dice Pedro Pablo Fernández. Ajá. Entonces, sino que más bien, dice Pedro Pablo Fernández sobre el CNE, que los venezolanos dejaron de votar porque la oposición abandonó la ruta electoral que se construyó durante las parlamentarias del 2015. Oigan esto,
A Carlos Ocariz, por ejemplo, no le hicieron trampa en Miranda, sino que ahí no votó nadie. ¿Por qué en Táchira siempre gana la oposición? ¿Por qué los gochos votan y cuidan sus votos? Esa mayoría que se expresó en el 2015, en las siguientes elecciones no lo hicieron porque se vio desilusionada de un liderazgo que fue muy errático. ¿Por qué la gocha esa ganó en Táchira? Porque fue uno de los convenios, de las cuotas que el gobierno le dio a la oposición a Henry Ramos Alub. Por eso es que esa gocha está ahí sentada en la gobernación y no hace nada. No hace nada sino tomarse selfies. Por eso es que esa gocha, ¿verdad?, no le responde a un país opositor que le está exigiendo a ella que se ponga del lado de la democracia, sino que ella va y se sienta con Bielma Mora, ella va y ella lo que está es haciéndole el juego al gobierno, y por eso fue y se juramentó en la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es la respuesta, Pedro Pablo. En ese sentido, hizo un llamado a Pedro Pablo Fernández a participar el 20 de mayo en los comicios presidenciales. Sobre todo la clase media, que según su opinión es la que más se abstiene de votar, porque aún puede medio comer. Entonces por eso se abstiene. Lo que estamos viviendo es un deslave del chavismo hacia la oposición. Sí, todo el mundo quiere votar por Henry Falcón, todo el mundo. Hay una desesperación por votar por Henry Falcón. Todo el mundo quiere a Henry Falcón. 80% del país no se puede dar el lujo de abstenerse porque la gente está pasándola muy mal. Es decir, si la gente sale a votar el 20 de mayo se resolvieron los problemas, llega la comida, llega la luz y todo eso porque Henry Falcón tiene el botoncito mágico para resolver eso. Lo que se vive es una tragedia de la que podemos salir el 20 de mayo si todos jalamos la carreta hacia la misma dirección. Le digo a la clase media, ustedes hacen falta, todos hacemos falta. Se trata de poner 10 millones de votos, no hay manera que desconozcan eso. Bueno, para empezar, primera vez que yo escucho que la clase media es determinante, porque en nuestro país y en todos nuestros países, los países de la región, los votos fundamentales son de los sectores populares, porque la mayor cantidad de votos, para hablar de numeritos, la mayor cantidad de votos está en los sectores populares, no en la clase media. De hecho, la clase media siempre pecó porque no salía a votar, porque no participaba. Y las decisiones en nuestros países, no es en Venezuela, en nuestro país, estoy hablando de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, en todos nuestros países las decisiones las toman los sectores populares. Entonces, ¿cómo es que ellos dicen que tienen a los sectores populares, tanto el gobierno como este sector del gobierno que representa a Henry Falcón, y no tienen el apoyo de los sectores populares para salir a votar? ¿Cómo es eso? Yo les voy a decir una cosa. Este tipo, déjame ver si la nota todavía. Es que esto sigue. Fernández, Pedro Pablo, hijo de Eduardo, reconoció que a muchos venezolanos no les gusta Falcón. No. Sin embargo, según su opinión, él ha dado muestra que está comprometido con el cambio político, económico y social del país. Lo que tenemos es que sumarnos todos. Es decir, no importa que no les guste, pero por favor, salgan a votar, porque después Falcón va a salir a decir, ay, nosotros podríamos haber ganado, pero nos falta un poquito más. Pero podríamos haber ganado. Teníamos los votos, pero después no sabemos qué pasó. Sobre la propuesta económica de Falcón de dolarizar la economía, criticada por el presidente Nicolás Maduro, Fernández aseguró que esto ayudará a la recuperación del aparato productivo. Miren, yo les voy a decir una cosa. Este tipo, pónganlo en pantalla, a este tipo hay que ponerlos en la lista de los colaboracionistas. Este tipo y Claudio Fermín. Vamos a ver qué haces tú con tu carrera política de aquí en adelante. Vamos a ver si lo que tú podías haber tenido como capital político lo vas a agarrar y lo vas a botar por la borda. Porque estos son los tipos a los que combatió Winston Churchill, y por eso Inglaterra es lo que es Inglaterra el día de hoy. Y no es una colonia de Alemania. Yo les voy a decir una cosa. Mientras más nos toca analizar el día a día en Venezuela, más nos toca aumentar la lista de los traidores. Este tipo es un traidor, su padre es un traidor. Pactaron con el gobierno para legitimar al régimen de Nicolás Maduro. Eso es, ojalá, le voy a dar un derecho a réplica. Pedro Pablo, si tú quieres responder lo que se ha dicho en este programa está a la orden para ti. Vamos a ir a un corte, pero primero vamos a hablar de diseñadores de estas carteras
que tienen firmas de diseñadores y que a veces son inaccesibles para el bolsillo de cualquiera. Visita la página web de Maru Consign porque ahí vas a encontrar esas carteras de diseñador a muy buen precio porque son carteras usadas pero que están en perfecto estado. Maru Consign las agarra, certifica su origen, certifica que si son de tal o cual diseñador y las pone a la venta. Pero a lo mejor tú tienes una cartera de diseñador, sobre todo en Venezuela que hay tanta necesidad ahora, hay veces las mujeres, bueno, yo creo que no hay mujeres como las venezolanas para tener estas carteras de diseñador. Si las quieres poner a la venta, también comunícate con Maru Consign que te paga en dólares. Y si quieres comprar, Maru Consign te envía la cartera a cualquier parte del mundo excepto a Asia. Vamos a un corte y al regreso más de Agárrate. Regresamos con Agárrate. La mejor forma de venir a Estados Unidos y de tener un estatus migratorio es a través de una certificación laboral. La certificación laboral te va a beneficiar a ti si eres quien la solicita y a todo tu grupo familiar y te lleva muy rápido a una residencia permanente en los Estados Unidos. Raúl Sebasco es el mejor en certificaciones laborales. Asesórate con él porque tiene más de 25 años en este sector de que otorga las certificaciones laborales. Ahí tienes un número de teléfono en pantalla que puedes llamar directamente desde Venezuela y también la página web para consultar si tú puedes acceder a una certificación laboral. Bueno, hoy Nicolás Maduro incrementó 155% el salario mínimo en Venezuela. Vamos a escucharlo y vamos a conversar a continuación con un economista que sabe de verdad para qué va a servir ese aumento salarial en Venezuela. Yo sigo preocupado y ocupado atendiendo los salarios de los trabajadores, el cestatique. Por eso, siempre preocupado, ocupado y atendiendo el salario de los trabajadores y trabajadoras, es que he decidido aumentar el salario mínimo del país de 392.646 bolívares, que es el día de hoy, por decreto con fecha de 15 de abril, que debe ser depositado hoy 30 de abril a todos los trabajadores públicos. Al terminar esta locución, aumentarlo de 392.646 bolívares a 1 millón de bolívares, el nuevo salario mínimo de la clase obrera venezolana. Y aumentar el cestatique socialista por la vía de aumentar el valor de la unidad tributaria. Vamos a aumentar el valor de la unidad tributaria a 850 bolívares. Y por esa vía, el nuevo cestatique de ustedes, muchachos, muchachas, pasará de 915.000 bolívares a 1.555.500 bolívares. Boris Ackerman, economista y profesor universitario, está con nosotros vía Skype. Buenas noches, Boris, ¿cómo estás? Hola, Patricia, buenas noches, un gusto estar contigo. Bueno, Boris, quien no conozca la realidad en Venezuela y escucha esto y dice, no, yo me voy de obrero a Venezuela, gané 1 millón de bolívares, porque 1 millón suena así como, pero incluso el cestatique me dicen, eso no alcanza ni para un cartón de huevos. Dime tú, ¿qué se puede hacer con ese aumento de salario? ¿Y qué significa eso para los empresarios? Mira, para los empresarios es un imposible, porque las empresas están técnicamente quebradas, tienen una situación paupérrima por el colapso que ha sufrido la economía. Mira, desde que Maduro esté en el poder adquisitivo del salario básico, del salario mínimo, ha bajado del 25% de la cesta básica, de la canasta básica, a alrededor del 1%. En este momento, al cierre de abril, estaría prácticamente en 1.15, 1.20% en función al posible incremento de precios en abril. A marzo, el poder adquisitivo era de 1.73% de la canasta básica, es decir,
hacían falta 20 salarios mínimos en un hogar o 23 salarios mínimos para simplemente pagar los gastos necesarios de un hogar. La situación de Venezuela es paupérrima. La economía venezolana, Patricia, funcionaba con dos grandes ejes o dos grandes inductores de la economía. PDVSA, que en un momento, digamos, un año promedio en la década de 90 exportaría 20, 30 mil millones de dólares, 40 mil millones, y se alcanzaba un Producto Interno Bruto de 5 veces más, porque había una economía interna de transformación que no era una economía muy desarrollada, pero tenía la capacidad de generar valor, de añadir valor a la economía. ¿Qué pasa? Maduro, bueno, Chávez primero y luego Maduro se ocupan de destruir ambas economías. Primero, obviamente destruyendo PDVSA a partir del año 2002. PDVSA era una empresa rentable que buscaba crecer, reinvertir esa rentabilidad y aportar unos impuestos. Eso se transforma en una empresa que simplemente está destinada a repartir y, bueno, por supuesto, a robar por parte de una cúpula. Y luego la economía privada es destruida por todos los ataques que ha recibido, desde las regulaciones, el dólar barato para importaciones y, claro está, todo lo que han sido las expropiaciones en los últimos años. Entonces lo que estamos viendo es una hiperinflación que a su vez es causa y efecto de una mayor y mayor depauperación y descalabro de la economía de Venezuela. Entonces, cualquier esfuerzo por aumentar salarios va a terminar en lo mismo. En el último año ya se han hecho aproximadamente 5 aumentos salariales y desde hace un año lo que se ha tenido es una multiplicación de la inflación. Lo que vamos a tener ahorita es una aceleración todavía mayor. Si el circulante monetario estaba creciendo a tasas de aproximadamente un 50% mensual, ahorita van a crecer al 100% o un 20% semanal o más. Lo que nos va a traer esto es más y más inflación y una situación descontrolada. No tiene ningún sentido, no aporta nada este aumento salarial y obviamente se va a volver sal y agua en los bolsillos de la gente, y yo espero que la gente se termine de concientizar de que al final del día no está ganando ni para reponer, ni para alimentarse, ni para reponer lo que lleva a puesto. Y no estamos hablando solamente de las personas que son empleadas, también estamos hablando de los pequeños y medianos empresarios, de la gente que tiene que transportar. Imagínense un camionero que tiene que traer frutas del interior, bueno, se le daña un caucho, no va a tener para reponerlo, porque los volúmenes de la demanda van a ser insuficientes para costear esa reparación. Bueno, es que ya la información, por ejemplo, que nosotros manejamos, es que a la gente no le conviene ni siquiera trabajar porque el traslado al trabajo es demasiado costoso y entonces el sueldo no le rinde para trasladarse y comer al mismo tiempo. O sea, es una situación absolutamente inviable. Es correcto, y las soluciones hacen exactamente lo contrario a lo que hace Maduro. Maduro dice, bueno, vamos a subir los salarios, pero vamos a congelar los precios. Entonces vamos contra los empresarios que venden caro. ¿Qué pasa? Bueno, se meten en el supermercado, a lo mejor en operativo de la SUNDE se llevan alguna parte de la mercancía o toda la mercancía, y luego eso o no se repone o se repone mucho más caro, y es un empresario menos al servicio de la colectividad. Mira, la economía es un agregado de millones de personas que todos los días salen a trabajar y generan valor. Y el peor desincentivo que puede existir es la desaparición del precio. En estos días Maduro dio una declaración, algo así como que van a poner el sistema de precios al servicio de la sociedad, algo así fue lo que dijo. Bueno, mira, eso no lo logró ni Keynes, ni Hayek, ni Krugman, ni Fisher, ni Modigliani, ni ninguno de los premios Nobel de los últimos 30 años en economía. Así que el nivel de barbarie, el nivel de paja, perdóname, que está diciendo este señor es absoluta. Estamos hablando de que los grandes genios de la economía, las personas que han inspirado todas las reformas que mal que bien han llevado al mundo a una etapa de crecimiento sostenido, con bemoles, pero de crecimiento sostenido.
en los últimos 50, 60 años, no han logrado lo que este señor ha prometido. Y luego de tantas farsas, ¿cómo es posible que alguien le siga creyendo? Ahora, Boris, esto es muy típico de los regímenes comunistas. Por eso que yo no creo que esto es impericia, es falta de conocimiento, es simplemente un manual, el empobrecimiento de un país, porque así ocurrió en Cuba, ha ocurrido en otros países comunistas. Esto es seguir un manual de instrucciones para empobrecer a un país y empobrecer a la gente, sobre todo. Es correcto, mira, es destrucción de la clase media, porque la clase media es un contrapeso a el país. Mira, los países desarrollados, uno de los primeros requisitos es tener una gran clase media. ¿Por qué? Porque la clase media es el motor, no solo el motor dinamizador de la economía, el motor dinamizador de las instituciones, es la gente que exige, es la gente que produce, es la gente que crea, no es el potentado corporativista, dueño de una gran empresa. Detrás de eso hay un tejido social muy importante. Si tú quieres ver un país desarrollado, hay dos fenómenos que se van juntos, van caminando juntos, que son la formación de una clase media y el incremento considerable del Producto Interno Bruto per cápita. Entonces no se sabe quién viene primero, si el huevo o la gallina, si los $20.000 de ingreso per cápita anual que puede tener un país emergente dentro de lo que es los países desarrollados del mundo, una Corea del Sur, un Taiwán, o una proporción de clase media que supera el 60-70% de los habitantes del país. Si eso no se logra, el país se queda en el subdesarrollo. Entonces, mientras tú logres destruir la clase media, tienes garantizada una población de esclavos que va a depender de las dádivas de un Estado y que va a depender de las bolsas CLAP o de la tarjeta de racionamiento cubana o de la pertenencia al Komsomol soviético o cualquiera de esas situaciones de esclavitud. Y lo que tenemos es un camino hacia la servidumbre. Y toda esta inflación no es nueva. En Hungría en 1946 ocurrió lo mismo. Y luego Hungría terminó siendo un país comunista y fenómenos parecidos ocurrieron en los anales del comunismo. Ahora bien, yo solamente le digo al país que en este momento la economía está siendo sostenida, o la realidad está siendo sostenida por los camioneros que llevan la fruta y las verduras y las legumbres a Caracas, aún perdiendo dinero, por los oficinistas de los bancos que mantienen a los bancos operativos y la gente del sistema de los bancos, por los oficinistas de las empresas de telecomunicaciones que los mantienen operativos y de las empresas de servicios como el servicio eléctrico. Y si esa gente de la noche a la mañana decide no trabajar, yo quiero ver lo que pasa. Mira, ojalá que pase eso y ojalá que eso ocasione una reacción en cadena para mentalizar a la gente que realmente tiene el poder de tomar la decisión para cambiar esta situación, porque lo que viene, si no se cambia la situación muy pronto, es una esclavitud y una servidumbre prolongada, como ha sido la de Cuba o como fue la de la Unión Soviética. Boris, hablábamos antes de entrar en la entrevista del tema de la faja petrolífera del Orinoco. Tarek William Saab, dándoselas de salvador de la patria, ha detenido a quienes estuvieron dirigiendo la faja. En ese caso, por ejemplo, Pedro León, que fue director de la faja petrolífera, ahí está preso, entonces lo llevan a tribunales, lo sacan, lo vuelven a meter, lo vuelven a sacar y así. Pero el tema va más allá de lo que han sido los malos manejos y la corrupción en la faja petrolífera. Era lo que me decías antes de la entrevista. Sí, mira, una de las cosas que se está corriendo en los mentideros a nivel internacional es que a raíz de las demandas que están cayendo sobre PDVSA, que podrían generar la ejecución de las acciones del Citgo, es muy posible que se le entregue la faja del Orinoco a Rusia. Y para Rusia esta sería una posición de carácter estratégico, inclusive más que el tema de rentabilidad inmediata, porque en este momento eso está totalmente paralizado, pero es dominar el gas no solamente en el territorio europeo, que ya lo tienen, sino también en el territorio latinoamericano, en el territorio suramericano. Es central con dos patas muy fuertes en el mercado mundial del gas. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener mucho ojo sobre lo que está pasando
en la faja del Orinoco, sobre todo en lo que es la producción y distribución del gas. Yo diría que hay que dar una alerta, porque eso va a terminar cayendo en manos de los rusos. ¿Pero es traición a la patria o no es traición a la patria, Boris? Obviamente, pero esta gente no es la primera ni la última. Esta gente ha venido traicionando a la patria desde que arrancaron. O sea, todos los acuerdos con China, con Cuba, la falta de transparencia. O sea, eso es una traición a la patria prolongada y manifiesta. Bueno, quizás esto sería un tema de alerta para Estados Unidos, ¿no? Que Rusia le vaya a poner las manos a eso. Yo sí siento que debe alertarse, y debe alertarse localmente a la clase política de lo que eso significa, de la esclavitud prolongada que eso significa. Yo considero que Venezuela en este momento está en una verdadera encrucijada, y la prolongación de lo que está dándose terminará en la depauperación masiva de la población y una esclavitud que puede extenderse por décadas, si es que no cambian las cosas en un término muy cercano, muy de corto plazo. Bueno, Boris, como siempre, muy claro en tus análisis. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Patricia. Un placer. Bueno, vamos a ir a un corte, pero antes yo quiero hacerles una recomendación a quienes están abriendo su empresa en los Estados Unidos o se están expandiendo por América Latina. Si eres un startup o una empresa internacional, la idea es que puedas crecer, pero de forma rentable. Si quieres atender mejor a tus clientes y quieres hacer crecer tus ventas, llama inmediatamente a nuestros aliados de CeleriTech, porque ellos te van a ofrecer una tecnología de información que te va a ayudar a tomar las mejores decisiones para el seguimiento de tus ventas y para brindar un mejor servicio. CeleriTech te ofrece soluciones como el SAP, con lo cual tienen más de 14 años en el mercado, y además te ofrecen estas soluciones 100% financiadas o en la modalidad de leasing para que no impacten el presupuesto de tu empresa. Vamos a ir a un corte y regreso más de Agárrate. ¿Estás necesitando dinero en efectivo? Todos necesitamos dinero en efectivo para pagar una deuda, para bajar esas tarjetas, para emprender un negocio, para remodelar la casa, hacernos una operación que no cubre el seguro. Bueno, si necesitas dinero en efectivo, yo te recomiendo Global Enterprise. Ellos te van a ayudar a conseguir dinero, pero muy rápido. En una semana, 10 días, ya vas a tener tu platica en efectivo. Si tienes Social Security o residencia, ellos te consiguen la plata muy rápido. Pero a lo mejor no tienes ninguna de las dos cosas, pero tienes una propiedad aquí en los Estados Unidos. Con eso también Global Enterprise te va a conseguir dinero en efectivo. Regresamos con Agárrate. Me está acompañando en este segmento Jesús Reyes, abogado de inmigración. Gracias, Jesús. Gracias a ti por invitarme. Bueno, hay que darle gracias a Jesús porque cómo ayuda a los venezolanos. Vamos a ver un video de algo que acaba de ocurrir. Un venezolano que estaba detenido por inmigración y logró la libertad gracias a la intervención de Jesús. Vamos a ver el video. Buenas tardes, estamos aquí desde el Centro de Detención Broward Transitional Center, aquí en Miami, Florida, y estamos con la familia de un joven venezolano que gracias a Dios hoy va a poder salir libre. Su petición de asilo político fue otorgada y aquí está su familia, el señor Yanko. Yanko, ¿cómo te sientes el día de hoy? Pues imagínate, ¿no? La felicidad y el agradecimiento que tengo hacia tu ayuda, Jesús. De verdad que... ¡Ganamos! 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 Ganamos el caso. Esa es mi mamá, la abuela del chamo. Ahora sí, para adelante. ¿Qué mensaje tienes para la gente, Yanko, que ahorita tienen casos de inmigración, que quizás tienen temor, que quizás no tienen esperanza? ¿Qué le puedes decir tú a esas personas? Hagamos lo correcto, eso sí, siempre no nos dimos por vencidos y hay que hacer lo correcto, las cosas como son. Y buscar buen apoyo. Lo recomiendo 100%. Gracias, Yanko. Que Dios te bendiga. Sigue adelante, sigan sintonizados y sigan creyendo que, bueno, para Dios no hay nada imposible. Familia, sí. Saludos. Gracias, muchas gracias y muy agradecida. Que Dios te bendiga, doctor. De verdad que sí, que siempre las personas crean en usted. Gracias, hasta luego. Okay. Gracias. Mira, él no tenía que presentarles, es una mamá venezolana típica, ¿no? Sí.
Me acordó mucho a la mía también. Eso sí, es una mamá venezolana. Sí, Bueno, sí. fíjate, ese es un testimonio. Yo tengo otros testimonios porque yo cada vez que ahora me llega alguien que se necesita el apoyo, se lo mando donde Jesús. Yo le digo, esos son sus pacientes. No son clientes, son pacientes. Están todos fascinadas con Jesús. Porque va más allá del apoyo a cualquier cliente que pueda tener un abogado. Así que yo te tengo que dar las gracias, de verdad, Jesús, Patricia, por todo lo que has hecho. Tú te has especializado en asilos políticos. Han incrementado las solicitudes y las detenciones, como en el caso de este muchacho, ¿no? Bastante, sí. Y una cosa que he visto es sobre todo las detenciones de personas justamente de Venezuela. Han habido muchos, personas que a veces vienen al aeropuerto, digamos, de Miami o cualquier aeropuerto de los Estados Unidos, y son cuestionados por oficiales de la aduana y a veces les preguntan, ¿qué vienes a hacer aquí? Y si una persona, digamos, de Venezuela dice, bueno, tengo miedo de regresar a mi país, ya hasta los están deteniendo solo por decir eso, los meten en un centro de detención para que ellos hagan ahí su caso de asilo. Han incrementado mucho los casos, tanto en las detenciones como las personas estando fuera. Pidiendo asilo porque sabemos la situación en Venezuela está bien caótica, pero sí, ha incrementado bastante. Por cierto que creo que este joven estaba detenido junto al alcalde Delson Guárate, que también salió en libertad, ¿verdad? Correcto, ya salió sí. Delson Guárate, alcalde del Limón, en el estado de Aragua. Ya salió en libertad. Sí, gracias a Dios, qué bueno. Ahora, cuéntame tú como abogado, esta experiencia en particular, ¿qué fue lo que más te costó? Yo te digo, lo que más demostrar, cuesta, ¿no? Porque claro, es que ese es el tema. Porque nosotros tenemos una situación económica terrible de inseguridad, pero eso claro, para este gobierno, o sea, para Estados Unidos no es persecución política. correcto. Y es llevar, digamos, la situación de un país. Sabemos que en Venezuela hay muchos tipos de persecución política, que hay corrupción, que hay muchas cosas que dicen que una persona pide el asilo, pero hay que llevar la idea general y cómo todos estos factores afectan a la persona individualmente. Porque el Departamento de Estado, los jueces de inmigración, sí, ellos saben que hay muchos problemas en los países, en Venezuela, en Honduras, Centroamérica, ellos saben eso. Pero cómo esos problemas están afectando específicamente al aplicante y cómo esto causa al aplicante tener un miedo creíble de regresar a su país. O sea, tiene que comprobar ese aplicante que si regresa a su país hasta puede perder su vida. Y es ahí donde está la clave para ganar un caso. Bueno, ahí está la pericia del abogado, la pericia tuya, ¿no? Porque realmente a veces creo que se ha endurecido con el tema de Venezuela e inmigración aquí en Estados Unidos, ¿no? Se han endurecido en el sentido porque también ha habido mucho fraude. O lo que ellos consideran fraude y entonces están como restringiendo más el acceso. Y eso se debe porque muchas personas toman ventajas de los tiempos de espera que hay con este tipo de aplicaciones. Se sabe que cuando uno somete una aplicación, esto puede tardar años para ser procesada. Ahora justamente el Servicio de Inmigración está tratando de cambiar eso, pero sí, como ha habido tantas personas que dicen, bueno, la situación general de Venezuela, eso me hace elegible a mí para pedir un asilo, no. Lo que se tiene que comprobar es cómo esta situación afecta particularmente al aplicante y cómo esta situación crea en el aplicante que tenga un miedo extremo de regresar y que si llegara a regresar a su país esta persona pudiera perder su vida. Esto se tiene que comprobar con evidencias, con declaraciones, con testimonios y lo más importante, todo tiene que ser congruente. O sea, agarrar la idea general de un país y hacerlo congruente y específico para cada caso. Sí, no se toma en cuenta situaciones generales, porque en Venezuela lo que hay definitivamente es una situación de exterminio, que es una situación generalizada, pero aquí hay que individualizar la persecución. Correcto. Ahora, fíjate, tú siempre dices que con Dios todo es posible, etcétera, pero también en este país funcionan las leyes y funcionan las normas, ¿no? Ojalá tuviéramos esa misma situación, por ejemplo, en República Dominicana, donde están ocurriendo hechos terribles. Nosotros vamos a hacer un programa especial la semana que viene sobre eso. Nuestros compatriotas en República Dominicana están pasando muy mal porque no se respeta realmente la propia ley de República Dominicana en cuanto a asilos. ¿Qué es, Jesús, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, qué puede funcionar o qué te funciona a ti como herramienta, como abogado, en caso de que haya una orden de deportación ya, por ejemplo?
Cuando una persona tiene ya una orden de deportación, entonces lógicamente se complica más lo que es el caso de la persona, pero no quiere decir que es el final. Existen mecanismos legales donde uno puede eliminar o terminar una deportación. Ahora, esto depende, digamos, que haya un cambio de circunstancias en la persona. Digamos, si la persona le dieron deportación, pero después se casa con un ciudadano americano o tuvo hijos aquí en el país y sus hijos ya tienen 21 años, o sea, son mayores de edad, o digamos, pasó algo nuevo en el caso del asilo de la persona, quizás cuando se hizo la petición, el caso no era muy fuerte, pero ya después pasó algo, sucedió algo diferente que puede, digamos, justificar delante ese aplicante, delante de inmigración, que merece que se reabra un caso porque ha pasado algo nuevo. Entonces, eso que mencionas es importante, se respetan las leyes aquí y las leyes también proveen muchos beneficios a los inmigrantes. Yo sé que a veces muchas personas dicen, bueno, no es así. Yo pienso que sí, que todavía tenemos leyes que una persona puede tener una deportación y aún así hasta obtener su residencia. O sea, existen perdones, existen amparos antes y después de que la persona tenga una orden de deportación. Lo que pasa es que también, bueno, hay mucha desinformación al respecto, Jesús. Correcto. Y la gente cree que es el final, por ejemplo, ya cuando tiene una orden de deportación. Fíjate que hay algo que dijo este representado tuyo, que por cierto no sé el nombre, que habló en el video y dice, hay que hacer las cosas bien. Y eso sí, a mí me parece que es muy importante, sí, desde el principio. Correcto. Y el principio es cuando tú llenas esa planilla de asilo. Que generalmente, y yo te voy a decir una cosa, aquí se ha abusado estos supuestos paralegal, no sé qué, que si yo te lo hago, que yo fui abogado en Venezuela, yo te relleno la planilla. Eso no existe porque para eso están los Jesús Reyes, para eso está, por ejemplo, Jesús Reyes. ¿Qué tipo de errores, por ejemplo, se cometen cuando se llena esa planilla? Te digo, inmigración es muy detallista con estos formularios. Es increíble la forma, de hecho, hoy estuve en una corte, toda esta semana voy a estar en cortes o entrevistas de inmigración, justamente de asilo, y ellos van línea por línea y preguntan cómo pasó esto, por qué pasó esto, quién está aquí, fechas, nombres, por qué, cuándo, cómo, dónde. Y cuando las personas a veces, no sé si es naturaleza humana, que a veces tienden a exagerar o desafortunadamente a mentir, la persona se traba en una entrevista o se traba delante de un juez de inmigración. Ellos son así como parecen agentes de inteligencia. Correcto. Cuando te hacen esos cuestionarios. Porque muchas veces ellos ya tienen información previa del aplicante. Cuando uno va, ya ellos tienen los records o el historial de esa persona, han hecho investigación de esa persona. Entonces, cuando digamos hay algo diferente a lo que ellos tienen con lo que dice el aplicante, entonces eso crea problemas de credibilidad con la persona. Y es ahí cuando se complican las cosas. Yo le digo a mis clientes, mira, con la honestidad, hay que ser creativos, hay que tener mucha sabiduría, pero dame lo que de verdad pasó y ahí vamos a tratar de hacer un caso. Porque es que es eso, hacer un caso. Yo quiero que tú me hables de eso, porque hay gente que dice, bueno, hacemos un caso y lo inventamos. No, es que a veces el caso no se interpreta bien. Tienes un caso y no lo sabes. Correcto. Es como yo le digo a las personas, es como desmenuzar ese caso. A veces las personas no piensan que tienen un buen caso y digo, hay que hacer las preguntas correctas. O sea, ¿qué te pasó? ¿Cuándo te pasó? ¿Pero quién hizo esto? ¿La policía te ayudó? ¿No te ayudó? ¿Quiénes son los colectivos? ¿Cómo estas personas están relacionadas al gobierno? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cuándo te pasó? Y cuando uno indaga, a veces las personas se dan cuenta que, wow, tengo un buen caso, no tengo que estar inventando y diciendo que el presidente trató de matarme a mí. No, o sea, el caso que tienes está bien. Ahora la idea es justificarlo, proveer evidencias lo más posible. Se sabe que una persona no va a tener todas las evidencias del mundo porque lógicamente está corriendo de su país por necesidad, por persecución, pero sí ciertas evidencias y saber cómo comprobar su caso bien. Mira, eso, ¿tú sabes por qué pasa también? Y yo me imagino que tú te debes haber encontrado con eso en el caso de los venezolanos. Han pasado tantos años ya de este régimen comunista en Venezuela que hay gente que ha crecido pensando que no tiene derechos. Es decir, pensando que el hecho de que la policía te haga esto o lo otro, bueno, es porque eso es así, porque la policía debe violar derechos. Porque van como formando en la mente y en la conducta del ciudadano, porque para eso son los regímenes comunistas, que tú no tienes derecho a nada. De manera que llegan a un país donde sí hay derechos como este, sin saber que el hecho de que la policía los haya detenido sin una orden, etcétera, etcétera, o los haya citado, o les haya puesto droga, etcétera, eso es una persecución de Estado.
Claro, definitivamente. claro que sí. Y eso es importante mencionarlo, sobre todo en este tipo de solicitudes. O sea, estas cosas que lamentablemente a veces las personas estando en países como el nuestro, a veces lo toman como, bueno, es normal. No, mencionar esas cosas, o sea, que la policía no hizo nada, que la policía estaba, digamos, confabulada con grupos, digamos, colectivos o del gobierno, etcétera. Eso no es normal, eso no está supuesto a pasar. Un gobierno no está supuesto a oprimir su propio pueblo, ya sea el gobierno propiamente o usando otros grupos que hagan esto por el gobierno. Entonces es importante mencionar todas estas cosas para que las personas puedan ejercer sus derechos, que todo inmigrante tiene derechos en este país. Claro, ahora, tú que te enfrentas a jueces de inmigración todos los días, yo he participado en muchos juicios de asilo como, digamos, como experta en el tema de Venezuela, no en casos particulares, sino cómo funcionan las cosas en Venezuela. Y estoy hablando de que ya yo tengo 13 años en este país. Antes, cuando yo empecé a ir a juicios de asilo, hace 13 años como experta, le veía la cara a los jueces y a los fiscales como que esto no es verdad. O sea, cuando yo explicaba cómo funcionaban las cosas en Venezuela, ¿eso ahora cómo es? O sea, ¿ya hay un conocimiento real de lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, con la policía, de lo que pasa en Venezuela con las instituciones que no son independientes? ¿Ya sí existe conocimiento sobre eso? Yo creo que los jueces de inmigración ya están graduados ahora de la información de Venezuela. Han sido tantos los casos, somos el grupo, digamos, que más solicitudes ha hecho. Los venezolanos. Miami, correcto. En Miami los números de casos venezolanos son bastantes y bueno, también en otras ciudades de los Estados Unidos. Pero sí, la gran mayoría de los jueces de inmigración o de los oficiales de asilo saben lo que está pasando y ellos nunca, digamos, van a tener problemas o le van a dar problemas al aplicante por eso. Porque como digo, sí, se sabe que hay persecución, digamos, o situaciones generales donde se persigue a la comunidad venezolana o en su país. Se sabe eso, pero la idea es agarrar esa idea general y cómo toda esta persecución, toda esta corrupción, todos estos daños que está haciendo... Te afecta a ti en particular. Te afecta a ti particularmente. Y cómo eso te puede causar hasta la muerte, a ti y a familiares cercanos. Y es ahí a veces donde las personas como hacen esa desconexión, dicen, bueno, no, pero la situación. Sí, la situación existe, pero cómo esa situación te está afectando a ti. Comprueba eso. Mira, hay algo que te voy a preguntar, yo sé la respuesta, pero es que me lo preguntan mucho a mí en las redes sociales. Hay gente que piensa que puede en Venezuela irse a la embajada de los Estados Unidos y pedir asilo en las embajadas. Yo quiero que tú aclares que eso no es verdad. No se puede pedir. En Estados Unidos, es el caso particular, solo en Estados Unidos tú no puedes irte a una embajada y pedir Claro, asilo. sí. No, o sea, la persona simplemente estando en territorio americano puede pedir asilo, habiendo entrado independientemente ilegal por la frontera o por avión, con tal de que esté en suelo americano, lo puede hacer, no tiene que ir a una embajada a hacerlo. Exacto, en las embajadas no puedes pedir asilo político, eso está claro. Yo siempre me lo pregunto, mira, ¿me puedo ir a la embajada y pedir un asilo allá en la embajada? No, eso no existe. De manera que tienes que tener una visa para poder entrar a Estados Unidos. Bueno, hay gente que ha entrado sin visa porque entra y también, solicita asilo y lo ha conseguido. Correcto. ¿Qué porcentaje de aprobaciones hay en las últimas semanas o en los últimos meses, Jesús? Ya, yo te diría que, bueno, eso depende a los jueces. Hay una página de inmigración, se llama Immigration Tract en inglés, que digamos ve la aprobación, el índice de aprobación de cada juez, pero yo te diría que aproximadamente estamos hablando de una aprobación de unos 30-40% en general. En la corte, cuando llegan a la corte. Sí, 30% a 40%. Hay otros jueces, por lo menos el caso que tuvimos de este joven, era solo aprobada 10% de los casos. O sea, 90% ese fue un éxito para ti, porque sí. Es un juego duro y te aprueba porque sí había un caso. Fue fuerte. Pero sí, hay jueces que son bien fuertes, o sea, que prácticamente lo que aprueban son menos de 10%. Hay otros que son un poco más flexibles, 40%. 40% es un buen número, porque en sí, y esto no es secreto, la mayoría de los casos no son aprobados. Estamos hablando del 60% de los casos, pero sí hay jueces que son un poco más flexibles que otros.
Bueno, Jesús, la forma de comunicarse contigo, no sé si lo podemos poner en pantalla. Yo recomiendo a Jesús, realmente, bueno, ustedes lo ven ahí, no tengo ni que recomendarlo. Ahí tienen el número de teléfono para acceder a Jesús Reyes, 786-732-4805. Jesús atiende, me consta todos los casos que le llegan, porque qué importante es eso, Jesús, que el abogado te atienda el teléfono. Porque qué horrible es cuando tú tienes un problema y el abogado, aquí en Estados Unidos, qué difícil que un abogado te atienda el teléfono. Sí, es difícil, pero hay que estar consciente de la necesidad de las personas. De la urgencia. Claro, aunque sí tengo un equipo de paralegales y asistentes, yo siempre hablo con mis clientes antes de tomar cualquier caso. Yo quiero saber del caso que voy a tomar y quiero saber cómo los puedo ayudar. Así es, me consta. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Patricia. Gracias por haberme acompañado. Vamos a ir a un corte, pero primero vamos a hablar de este mundo de las criptomonedas que tiene a todo el mundo entusiasmado, pero hay que conocerlo bien. Yo te recomiendo que bajes en tu teléfono inteligente la aplicación de Mercury Cash, porque ahí vas a tener y te comunicas con ellos toda la información de cómo manejar este mundo virtual de las monedas. Con esta aplicación tú puedes manejar tus Dash y tus Ethereum, que son monedas virtuales, pero también tus dólares americanos. Comunícate con Mercury Cash, que ellos te van a asesorar en todo este mundo de las monedas virtuales. Bueno, y hoy tengo que darle las gracias a Calogero Tramonte, que me hizo la queratina el día de hoy. Se nota, pasé por allá, volví a vivir, porque hay que ver que yo volví a nacer el día de la queratina. Gracias, Calogero. La página web de Calogero es www.turred.com. A través de esa página haces tu cita para la queratina y también ahí tienes todos los productos que utiliza Calogero para mantener la cabellera hermosa. Vamos a un corte y al regreso más de Agárrate. Regresamos con Agárrate. Si estás buscando un local comercial en El Doral, bueno, tienes que visitar Elite Centre at Doral. Ese es un edificio de oficinas y locales comerciales como no hay otro en esa zona del Doral. Es un edificio totalmente inteligente, con sótano de estacionamiento para visitantes, cosa que no existe en el Doral. Y además los precios que tienen todavía, a pesar de que el edificio está casi listo, son de preventa. Como inversión también es súper rentable. Visita Elite Centre at Doral para que veas que no te estamos mintiendo y que tiene locales comerciales para todo tipo de negocios. Bueno, vamos a conversar ahora con alguien que ha venido mucho al programa. Siempre la traemos porque creemos mucho en la organización que ella representa. Se trata de Gloria Mora. Ella forma parte de Venezolanos en Kendall. Y siempre que ellos tienen una jornada de recolección de alimentos, de insumos para llevar a Venezuela, siempre los traemos aquí a Agárrate, porque nos consta cómo todo lo que ellos reciben llega a destino necesario. Es decir, que todo lo que ellos recolectan en sus jornadas llega a las manos más necesitadas en Venezuela. En esta oportunidad es muy importante que ustedes escuchen cuál es la solicitud, porque con lo que está solicitando, lo que está pidiendo Venezolanos en Kendall, podemos ayudar no solamente a venezolanos en nuestro país que están tan necesitados, sino a quienes están en Colombia pasando necesidades y viviendo esos momentos tan duros cuando sales de tu país y sales sin rumbo fijo y sin recursos económicos. Gracias, Gloria, por haber pedido este programa, porque realmente con eso nosotros nos sentimos que hacemos algo por Venezuela. Patricia, muchas gracias, de verdad, siempre por el apoyo y por siempre estar con nosotros en esta causa que es Venezuela. Bueno, mira, como tú bien sabes, la Fundación Venezolanos en Kendall es una fundación sin fines de lucro. Tenemos ya 2 años ayudando a Venezuela, a fundaciones, tanto orfanatorios, ancianatos e instituciones religiosas. Hemos ayudado aproximadamente a 180 instituciones en estos 2 años. Hemos tenido un alcance, hemos llegado a aproximadamente 45.000 personas y estamos ayudando fijo mensualmente a 18.000 personas. Gracias a Dios. Gracias todo esto también a las donaciones de insumos, de artículos de aseo personal, de comida no perecedera y de medicinas que nos ha hecho la comunidad, tanto aquí en los Estados Unidos como en otros países, Suiza, Canadá, México, Francia, España. Ahora bien, Patricia, en el día de hoy venimos por algo totalmente diferente. Venimos a pedir la colaboración de todos ustedes porque necesitamos recaudar fondos
para unos envíos que tenemos en otros estados dentro de los Estados Unidos y en otros países para Venezuela. Sí, ellos nunca solicitan dinero. Ellos siempre piden insumos, piden alimentos, etcétera, pero dinero nunca piden, y en esta oportunidad sí se necesita el dinero, y Gloria va a explicar por qué. Bueno, como tú bien sabes, Patricia, la situación en Venezuela cada día es peor, cada día la situación se pone más grave. De verdad, las solicitudes de auxilio, los gritos de auxilio que está pidiendo la gente en Venezuela, de verdad que son devastadores. Hemos recibido diferentes tipos de fundaciones, tanto de personas naturales como de personas jurídicas, empresas privadas. Hay una empresa privada que es estadounidense que se llama Giving Children Hope, que ellos están en Los Ángeles. Ellos nos hicieron la donación de 43 pallets de comida para personas que están en estado de nutrición grave, severo. Ahí tienen ustedes el certificado de la donación, pues. Lo tienen en pantalla. Sí, esa es una parte de eso, y están las otras fotos. Sí. Son 43 pallets, prácticamente un contenedor de comida. Eso lo tenemos estacionado en Los Ángeles porque no tenemos manera, no hemos encontrado los fondos para poder traer esa comida para acá, para Miami. Y de aquí a Miami que salga para Venezuela. Sea para Venezuela, exactamente. ¿Cuánto se necesita para trasladar eso aquí a Miami? Mira, hemos pedido diferentes tipos de cotizaciones. Unas casas de envío nos dijeron que lo más económico que nos lo puedan dejar por camión, trasladarlo por camión, serían $5,800, pero conseguimos que por tren, traerlo en tren de Los Ángeles para acá, para Miami, saldrían $3,000. Gracias a Dios. Entonces, bueno, salió mucho más económico, lógicamente, y bueno, necesitamos esos fondos para poder traer esa comida. Aparte de eso, estamos un poco desesperados también por conseguir los fondos para traerlo, porque esta fundación, que es una fundación que ha ayudado a Haití, a Siria, a países que están en situaciones de gravedad, en este caso como Venezuela, nos quieren seguir donando más comida para la gente en Venezuela. Y lógicamente ya eso tiene más de un mes allí estacionado porque no hemos podido traerlo. Tenemos también el caso de una escuela en Wisconsin que hizo un food drive por Venezuela, hizo una recolección de comida por Venezuela, tiene 20 cajas de comida ya en Wisconsin y no tiene cómo mandarla. Tenemos una persona natural que nos donó 2 pallets de comida para Venezuela en Resno. ¿En California? En California. Y aparte de eso, también nos pasa que tenemos también esta situación que nosotros en Venezuela, los niños que estábamos alimentando, por lo menos como trabajamos con fundaciones, instituciones tal como Cáritas, SOS, Primeros Auxilios, ellos hacían como una especie de estadística a los niños que le estaban dando comida, les tomaban el peso cada vez que le daban los alimentos semanalmente, y se estaban dando cuenta que los niños no estaban ganando el peso que deberían haber ganado, y es porque tienen parásitos los niños. ¿Qué están haciendo en Venezuela? En Venezuela les están dando 3, 4 gotas de querosén, les están poniendo 3, 4 gotas de querosén en el agua para matarle los parásitos. Nosotros conseguimos con una empresa que nos donara un pallet de desparasitante para los niños y un pallet de vitaminas para mujeres embarazadas, pero eso está en México. Necesitamos pagar el envío de México a Venezuela. Esa es la situación que tenemos. Por eso vinimos en el día de hoy para pedir ayuda. De verdad, Venezuela nos necesita. Qué desesperante que la comida y los desparasitantes estén ahí y no puedan llegar a donde más se necesita. Es frustrante, es frustrante. Qué frustración tan grande. Bueno, ahí tienen ustedes, Unidos por Venezuela, en la cuenta de GoFundMe. Ustedes pueden llegar a ella en el link que vamos a poner en la descripción del video de este programa. Váyanse a la descripción del video y ahí está el link donde ustedes pueden colaborar. Y me hablabas de unos colchones para los venezolanos que están en Colombia, que no tienen donde duermen en el piso. Esta misma fundación, Giving Children Hope, por medio de nuestros aliados All por Venezuela allá en Los Ángeles, nos donaron 2 pallets de colchones inflables para ser mandados para Colombia, para los padres que están ayudando a los venezolanos que están en la frontera, que están llegando de la frontera. Los tenemos aquí estacionados. No tenemos cómo enviarlo para Colombia. ¿Los tienen aquí en Miami? En Miami. Bueno, ya saben, es mucho más fácil de Miami a Colombia y yo estoy segura que a lo mejor hasta una empresa de courier que se ponga la mano en el corazón. Es así, necesitamos la ayuda de todos, por favor. Es desesperante la situación que están viviendo nuestra gente allá en Venezuela. No es nada más hacerle share o darle un like, no es nada más, es colaborar aunque sea con $5. Con $10, o sea, nada nos cuesta de verdad.
que cada uno de nosotros ponga algo, que ponga su granito de arena, porque de verdad Venezuela nos necesita. O sea, nuestro país está muriendo, nos necesitan y es deber de todos nosotros poner cada uno, hacer un compromiso en ayudar. Así es. Bueno, ya saben, váyanse a la descripción de este video, vayan a la descripción y ahí está el link para poder colaborar en esta cuenta de GoFundMe, para poder llevar, ya todo está comprado, ya todo está donado, solamente se necesita el dinero para enviarlo a Venezuela, traer los insumos aquí a Miami, los que están fuera de Florida, y enviarlos a Venezuela. Sí. Gracias, Gloria. Muchas gracias, y Patricia. mucha suerte. Gracias. Bueno, yo me despido hasta mañana, pero primero quiero recomendarles la parrillita de Piamonte Miami, porque esa parrilla es deliciosa, no vas a cocinar en tu casa y ahí te la van a servir como tú la pidas, como tú la quieras, rojita, bien hecha, bueno, con esos acompañantes que nosotros estamos acostumbrados a comernos, esas parrillas tan deliciosas. Con esto me despido, hasta mañana. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora.